Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren genial. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar, un misterio que mantiene a muchísimas personas con la intriga a flor de piel. Sí, estoy hablando de ellos, de esa pareja que ha cautivado al mundo entero con su química en pantalla y, quién sabe, quizás también fuera de ella. Vamos a desentrañar juntos el secreto que guardan Can Yaman y Demet Özdemir, porque todos especulan, y hoy vamos a intentar poner un poco de orden en todo ese revuelo. Si aún no lo han hecho, les invito a darle al botón de suscribirse, que así no se pierden ninguno de nuestros chismes y análisis. Imaginen esto, dos de los actores más populares de Turquía, jóvenes, talentosos, con un carisma arrollador. Uno, Can Yaman, conocido por su físico imponente y su mirada intensa; la otra, Demet Özdemir, una belleza natural con una sonrisa que desarma y una gracia infinita. Juntos protagonizaron Erkenci y desde el primer momento, la chispa fue innegable. En la pantalla, sus personajes Candivit y Sanemaiden vivieron una historia de amor que resonó en millones de corazones. Pero lo que realmente encendió las redes sociales y los titulares fue la química que parecía trascender la ficción. Desde que la serie comenzó a emitirse, las especulaciones sobre una relación real entre Can y Demet no se hicieron esperar. Sus miradas cómplices en las entrevistas, sus interacciones públicas, e incluso los comentarios de algunos compañeros de elenco alimentaban constantemente los rumores. ¿Eran solo profesionales que se llevaban muy bien? ¿O había algo más profundo gestándose entre ellos? La verdad es que la línea entre la ficción y la realidad se volvió increíblemente difusa, y el público, ávido de romances de cuento de hadas, deseaba con todas sus fuerzas que fuera real. Recuerdo perfectamente las entrevistas donde ambos hablaban el uno del otro con admiración. Can solía describir a Demet como una persona muy talentosa y humilde, mientras que Demet destacaba la profesionalidad y el buen humor de Can. Sonaba todo muy normal, lo que se espera entre colegas que trabajan juntos en un proyecto tan intenso. Sin embargo, había algo en sus gestos, en sus sonrisas tímidas, en la forma en que sus ojos se encontraban que gritaba a algo más. Los fanáticos se volvieron verdaderos detectives, analizando cada fotografía, cada vídeo, buscando pistas ocultas. Un ejemplo claro de esto fue cuando, durante el rodaje, se filtraron algunas imágenes de ellos pasando tiempo juntos fuera de las cámaras. Nada comprometedor, solo un paseo por la ciudad, una cena. Pero para los fans, esto era oro puro. ¿Por qué saldrían juntos si no había una conexión especial? La prensa turca, siempre atenta, se lanzó sobre el tema, publicando titulares que iban desde el romance que conquistó Turquía, hasta Can Yaman y Demet Özdemir, la pareja del año. Y claro, esta información traspasó fronteras, llegando a todos los países donde la serie se convirtió en un éxito. Y aquí es donde entra el secreto que todos especulan. ¿Cuál era realmente la naturaleza de su relación? Durante mucho tiempo, ambos mantuvieron una postura de cautela. Ante las preguntas directas, solían responder con evasivas amables o simplemente negando la relación de forma sutil. Decían que eran grandes amigos, compañeros de trabajo, que se apoyaban mutuamente. Y eso, en teoría, debería haber sido suficiente. Pero la intensidad de su conexión en pantalla era tal que el público se negaba a aceptarlo. Pensemos en las escenas románticas de Erkenci. Eran tan creíbles, tan cargadas de pasión y ternura, que era difícil imaginar que detrás de esas miradas y esos gestos no hubiera un sentimiento real. La forma en que se miraban, el roce de sus manos, la forma en que se abrazaban, todo parecía tan natural, tan espontáneo, que la ilusión era casi perfecta. Y es que, seamos honestos, ¿quién no se enamora un poquito de su coprotagonista cuando la química es tan potente? Hubo un momento clave que pareció confirmar las sospechas de muchos. Durante la entrega de un premio importante, tanto Can como Demet estuvieron presentes. Y en un momento dado, las cámaras captaron a Can susurrándole algo a Demet, y ella reaccionó con una risa y un gesto cariñoso. Esa imagen se viralizó instantáneamente. Para algunos, era la prueba definitiva de que estaban juntos. Para otros, era simplemente una muestra de la buena relación que tenían como amigos y compañeros. La ambigüedad era el pan de cada día. Lo que sí es cierto es que su relación, ya fuera romántica o de amistad profunda, generó una expectación mediática sin precedentes. Los fans estaban locos por saber más.
Las redes sociales se inundaban de teorías, de montajes de fotos, de vídeos editados. Era como un gran juego de detectives donde todos querían descifrar el código. Y a veces la línea entre el fanatismo y la obsesión se volvía muy fina. Luego, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, las cosas cambiaron. Los rumores sobre una posible separación comenzaron a circular. Y un tiempo después se confirmó que Kanya mantenía una nueva relación con otra persona, y Demet Özdemir también había rehecho su vida sentimental. La noticia cayó como un jarro de agua fría para muchos de los que habían apostado por la pareja Kandem. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Hubo algo entre ellos que nunca se confirmó? ¿O fue simplemente la magia de la televisión que nos hizo creer en un romance que nunca existió más allá de los focos? Aquí es donde entra la especulación, esa palabra que ha estado rondando este tema desde el principio. Podemos analizarlo desde diferentes ángulos. Por un lado, la industria del entretenimiento y en particular la turca, a menudo fomenta este tipo de rumores para generar publicidad y mantener el interés del público. Una pareja mediática fuerte puede ser una mina de oro en términos de audiencia y ventas. Así que es posible que parte de la narrativa que se construyó alrededor de Can y Demet fuera orquestada, o al menos, no desmentida activamente por razones estratégicas. Por otro lado, la química actoral es un fenómeno real. Hay parejas que por diversas razones, conectan a un nivel que trasciende lo profesional. La empatía, la confianza, la admiración mutua, todos estos ingredientes pueden hacer que dos personas se entiendan y se complementen de una manera excepcional en el set. Y esa conexión, cuando es tan visible, es fácil que el público la interprete como algo más. Además, no olvidemos que Can y Demet eran jóvenes y estaban en la cima de su carrera. Las presiones de la fama, los viajes constantes, las largas horas de trabajo, todo esto puede crear un vínculo muy fuerte entre las personas que comparten esas experiencias. Es muy probable que desarrollaran una amistad muy sólida y un gran respeto mutuo. Y quizás, solo quizás, hubo momentos en los que esa amistad se rozó con algo más, pero que por decisiones personales o profesionales, prefirieron mantener en privado. El secreto que guardan Can Yaman y Demet Özdemir, en última instancia, reside en esa zona gris entre la ficción y la realidad, en la duda que dejaron en el aire. Lo que el público vio en Erkencikus fue tan poderoso, tan emotivo, que se convirtió en una especie de fantasía colectiva. Y cuando esa fantasía se ve desafiada por la realidad, es natural que busquemos explicaciones, que especulemos, que intentemos descifrar lo que realmente sucedió. Ellos, de manera muy inteligente, supieron manejar la situación. Nunca confirmaron ni negaron explícitamente un romance, dejando siempre un halo de misterio. Esto, por supuesto, alimentó aún más las especulaciones. Y en cierto modo creo que eso fue parte de su encanto. Nos invitaron a soñar, a imaginar, a creer en la posibilidad de que la magia de la televisión pudiera extenderse a la vida real. Lo importante aquí para nosotros como espectadores y fans, es valorar el trabajo que hicieron. Nos regalaron una historia de amor inolvidable que nos hizo suspirar, reír y llorar. Y esa es la magia del arte, ¿no creen? Lograr que el público conecte de una manera tan profunda con los personajes y con la historia que cuentan. Ahora, si me preguntan si estuvieron juntos, si hubo un romance, si fue solo una amistad increíblemente profunda, la respuesta es que nunca lo sabremos con certeza. Y quizás esa sea la belleza del asunto. El secreto que guardan es, en parte, la propia ausencia de una respuesta definitiva. Nos dejaron con la intriga, con la posibilidad, con el recuerdo de esa química arrolladora en pantalla. Y eso es lo que ha generado toda esta especulación. El público se ha volcado en buscar respuestas, en crear sus propias teorías, en debatir incansablemente sobre si esos sentimientos que vimos en la ficción eran tan reales como parecían. La verdad es que Can Yaman y Demet Özdemir son dos profesionales excepcionales que supieron crear una conexión tan creíble que traspasó las pantallas y se instaló en los corazones de millones de personas. Así que el secreto, amigos míos, es que quizás el mayor secreto es que no hay un gran secreto detrás de todo. Quizás simplemente fueron dos personas que conectaron en un momento especial, que compartieron una experiencia increíblemente intensa y que, por las razones que sean, decidieron mantener esa parte de su vida en privado. Y nosotros, como espectadores, debemos respetar esa decisión. En resumen, hemos explorado el fenómeno que rodeó a Can Yaman y Demet Özdemir, analizando las razones detrás de las constantes especulaciones sobre su relación.
Hemos visto cómo su química en Erkencicus cautivó al público y cómo la falta de confirmación oficial alimentó una ola de rumores y teorías. Si hubo o no un romance es algo que solo ellos saben, y es probable que nunca lo revelemos por completo. Lo que sí podemos afirmar es que nos regalaron momentos inolvidables y una historia de amor que perdurará en la memoria de sus seguidores. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo de las especulaciones y los misterios de Hollywood, bueno, de Hollywood turco. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hubo algo más entre ellos? ¿O fue todo una genialidad de la ficción? Déjenme sus opiniones y teorías en la sección de comentarios, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, que nos ayuda un montón a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos que también son fans de Can Yaman y de Method Demir, o simplemente curiosos por este tema. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.